Bueno, hola a todos. Quería hacer un video cortito sobre un temita que hablamos en el video pasado, que era principalmente de evaluar, cuando hablamos de criptomonedas, de evaluar, por ejemplo, Ethereum y todas las criptomonedas contra Bitcoin. Y quería extrapolar eso no solo a Bitcoin y a las criptomonedas, sino como a los mercados en general, porque al final todos los mercados siguen ciertos patrones y siguen. Básicamente, no sé, por ejemplo, si el mercado está subiendo, generalmente arrastra otras cosas para arriba y si baja igual. Entonces es muy importante ver como la macro tendencia, por ejemplo, del mercado estadounidense o del S&P 500 que muchas veces puede arrastrar, o sea, no necesariamente, pero que haya un ambiente propicio para subidas, como que abre la puerta a que suban otras cosas. Entonces quería, por ejemplo, evaluar eso. Y para eso, como vimos acá que no solo podemos ver las criptomonedas contra el dólar, también podemos verlas contra Bitcoin. Y por eso vimos el ejemplo de Ethereum Bitcoin. Y ahora podemos hacer lo mismo pero usando el oro, ¿ya? Y podemos usar el oro y vamos a hacer el SP 500 contra el oro. Entonces, acá tenemos este gráfico. Y si vemos, bueno, primero veamos un gráfico del SP 500 que es el SPX, ¿cierto? El SPX se ve que a largo plazo, estamos en velas mensuales, tiene por más de 100 años, ha tenido una tendencia muy alcista. Si bien han habido periodos como por ejemplo acá, en donde hubo como 10 años que no pasó nada y fue lateral y acá igual, durante un periodo de tiempo suficientemente largo tiende a subir bastante. Pero esto si lo evaluamos contra el dólar. Y como sabemos, el dólar es algo que siempre se imprime más y que a la larga tiene inflación y siempre va disminuyendo su valor. Entonces nosotros lo podemos querer evaluar contra un activo más duro como el oro, ¿cierto? Que se supone que el oro a lo largo plazo siempre va a subir de precio, ¿cierto? La cantidad que entra nueva al mercado es limitada por la minería y todos estos temas. Pero el punto es que los inversores tienden a irse al oro cuando encuentran que hay mucho riesgo y buscan seguridad. Entonces, acá tenemos el SP 500 contra el oro. Entonces sería SPX versus oro. Bueno, ahí no me quedo muy bien. Ya, pues, entonces, este es el gráfico de esta división. Entonces, si el SP 500 sube, esto va para arriba, ¿cierto? Y si el SP 500 baja, esto baja. Ahora el oro, si el oro sube, esto baja porque vamos a dividir por un número más grande. Y si el oro baja, esto sube porque vamos a dividir por un número más chico. Entonces, teniendo esa relación más o menos clara, ¿qué pasa si estamos en una tendencia alcista en este gráfico? Significa que el SP 500 está teniendo un mejor desempeño que el oro, ¿ya? Pero si estamos yendo para abajo, significa que el oro está teniendo un mejor desempeño que el SP 500. ¿Y qué significa esto? Que por lo general es una época macroeconómica de más riesgo y donde es probable que no que le vaya mal a las acciones estadounidenses, sino que le va a ir mejor al oro, ¿ya? Y podemos ver esto, por ejemplo, entre el 98 y el 2010, porque esta idea está muy puesta que el SP 500 siempre va a subir, y es cierto, pero han pasado décadas donde ha sido prácticamente un movimiento lateral. Entonces, veamos lo que pasa entre el 98 y el 2010. Entonces, si vamos al SP 500 y lo vemos entre el 98 y el 2010, acá, ¿qué pasó aquí? Básicamente fue lateral. Y fue lateral y eso nos indicó el movimiento cuando el oro empezó a tener un mejor desempeño que el SP 500. Veamos el oro entre el 98 y el 2010. Miren, una gran subida del oro. Y todo esto se puede desprender de este gráfico que yo les estoy diciendo, que es el SP 500 contra el oro. Bueno, lo perdí acá, no lo encuentro. ¿Dónde está? Acá está. Y yo creo que puede pasar algo parecido porque acaba de romper una resistencia de más de una década y está tendiendo a la baja. Puede llegar a 0,63 o incluso menos, pero sería el próximo soporte acá. Y básicamente va a empezar a tener un ciclo, o sea, una patita bajista. Y eso significa que no que el SP 500 o en general el mercado estadounidense no va a subir, significa que el oro va a tener un mejor desempeño que las acciones estadounidenses en general. ¿Ya? Y cómo creo que esto está relacionado a Bitcoin es básicamente porque podemos hacer lo mismo con Bitcoin. Y
poner Bitcoin contra el oro. Y básicamente el análisis es el mismo. Hasta ahora, ¿cierto? Desde que existe Bitcoin, Bitcoin ha tenido un mejor desempeño que el oro. Pero si entramos en una crisis o en un punto macroeconómico donde sea distinto a los últimos 16 años, 20 años, que son más o menos donde existe Bitcoin, este gráfico nos puede decir si va a ser bueno salirse o quedarse dentro de Bitcoin eh, por el futuro más lejano, ¿cierto? Entonces, si acá Bitcoin llegase a perder puntos clave, podría ser una mala época para Bitcoin. Pero si Bitcoin se mantiene con esta estructura general y no tiene que ser siempre alcista, sino puede convertirse en un oscilador también. Entonces, por ejemplo, si Bitcoin llega acá, si Bitcoin llega acá, por ejemplo, y mantiene esta posición, podría ser un buen punto de entrada para seguir para el próximo año, ¿cierto? Pero si Bitcoin pierde acá y no respeta estos puntos de acá abajo, ¿cierto? Puede ser un mal indicador. El punto es que no sabemos lo que va a pasar, pero todos estos gráficos nos ayudan a ver los cambios de tendencia a nivel más macro para poder posicionarnos bien. Porque la idea no es andar tradeando todos los días ni todos los meses, sino es posicionarte para los próximos par de años, ¿cierto? Y creo que estos gráficos son de mucha ayuda para poder hacer eso de la mejor manera. Así que eso, po. Ojalá les guste el video y si tienen algún tema del que quieren que hable, suscríbanse, denle like y eso, po. Nos vemos en el próximo video.